Hola queridos amigos de Universo Funerario, les saluda su amigo, su servidor Paulo Daniel Acero. Soy psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia y desde hace unos 26 años me dediqué a apoyar personas en duelo y a estructurar todo lo que implica un servicio de atención a personas en duelo. Tenemos la oportunidad a partir de ahora de a través de este canal de Universo Funerario poder encontrarnos, por lo menos lo vamos a hacer una vez por semana, para tratar de los temas del duelo y de cómo, para hacer un servicio cada vez más excelente desde las empresas funerarias que son nuestras amigas y asociadas, podemos prestar un mejor servicio. Hoy el tema que quisiera tratar para hacer la apertura de este espacio lo he titulado "Es hora o es tiempo de hablar de duelo". Quisiera invitarles a pensar a partir de este momento que el dolor, el duelo y la muerte han estado presentes desde que el ser humano es ser humano. Y siempre la partida de un ser querido ha generado en cualquiera de las personas que rodean a un doliente un impacto fuerte, un impacto traumático, un impacto difícil. Tal vez lo que quisiera presentarles en este podcast que vamos a compartir en este primer podcast es, en primer lugar, que siempre la experiencia del duelo es una experiencia humana. Cuando hablamos de experiencias humanas queremos decir que es una persona no puede estar ajena a la experiencia del dolor, del sufrimiento y de la muerte. En algún momento lo va a vivir. Y de eso vamos a hablar en el próximo podcast. Pero hoy, simplemente como introducción, quisiera decir que nuestro dolor, nuestro sufrimiento es una especie de amigo que nos acompaña a lo largo de la vida. Las mejores experiencias humanas, las que hacen resaltar al ser humano, han surgido de una experiencia de dolor. Y entonces la invitación a que nosotros reflexionemos es cómo nosotros, como funcionarios, como servidores de personas en duelo, pudiéramos ayudar a esas personas en duelo, acompañarles para convertir esa experiencia de dolor en una experiencia de crecimiento. Este podcast lo titulamos "Es hora de hablar de duelo", porque tenemos que reconocer que a pesar de que el duelo y el dolor están presentes desde los inicios de la humanidad, es un tema que cada vez se ha ido dejando vedado, que se ha vetado. En nuestro lado occidental del mundo este es un tema como tabú. No está bien visto hablar del dolor, hablar del duelo, hablar de la muerte, y tenemos una especie de tendencia a evitar esos temas, y de hecho hace parte de nuestra cultura. Los que somos padres, tal vez en un afán porque nuestros hijos no conozcan que el mundo es duro, que la vida es difícil, intentamos alejarlos a ellos de la experiencia del dolor. Y tal vez eso es lo que hace que una experiencia del dolor en cualquier momento del ser humano sea más dolorosa. ¿Por qué? Porque vivimos la vida pensando que el dolor es aquello que le ocurre a los demás, que la muerte les va a pasar a otros y no nos sucederá a nosotros. Es hora de hablar de duelo porque nosotros tenemos que reconocer que ese es un evento al cual tenemos que prestarle atención. Estoy recordando en este momento particularmente cuando en mis inicios del apoyo a personas en duelo pensé en que ese era un servicio que obligatoriamente debería ofrecerse desde las empresas funerarias, y yo recuerdo que algún gerente de una reconocida funeraria aquí en Colombia, cuando le planteé la idea, me dijo: no, es que eso no hace parte de nuestro principio, eso no hace parte de nuestra misión. Y entonces la pregunta es, si nosotros no consideramos que las personas en duelo son parte de nuestra misión, entonces, ¿quién es nuestro cliente? ¿Quién es nuestro usuario? A veces nos confundimos y podemos pensar que nuestro usuario es el fallecido. Y obviamente tratamos de hacer una buena intervención para brindar los mejores rituales y atender ese rito de paso de la mejor manera. Pero yo creo que no podemos perder de vista que nuestros reales usuarios son las personas que contratan esos servicios, es decir, los familiares del fallecido.
y ellos están en una situación de vulnerabilidad, ellos están en una situación tan diferente a cualquier etapa de la vida, que es necesario que nosotros le prestemos atención a cómo podríamos optimizar cada uno de los componentes del servicio exequial para que la persona sienta que lo estamos tratando a él como ser humano y que estamos reconociendo ese momento de vulnerabilidad. Es decir, para poder hacer eso tenemos que entender el duelo. Cada uno de nuestros funcionarios, desde la persona que tal vez lo recibe en la puerta, estoy hablando de un guarda, desde las personas que prestan servicios elementales como el aseo, o pasar un tinto, y por supuesto las personas encargadas de coordinar los servicios funerarios tienen que saber por lo menos algunas cosas elementales de lo que implica tratar con una persona en duelo. A través de este podcast nosotros vamos a brindar pequeñas pero útiles herramientas para que ustedes sientan que pueden instalar, que pueden estructurar un buen servicio funerario al interior de cada una de sus empresas sin hacer enormes o grandes inversiones, sino atendiendo a la experiencia de quienes ya hemos vivido diversos momentos trabajando con personas en duelo. Es hora de hablar de duelo, porque si hablamos de duelo normalizamos lo que implica una reacción de duelo, porque si hablamos de duelo podemos cada vez más afinar nuestras herramientas de intervención, porque si hablamos de duelo dejamos de lado ese tema tabú y podemos de alguna manera tratar a nuestro cliente, a nuestro usuario como persona. Es hora de hablar de duelo a través de este podcast, porque nosotros vamos a ir identificando cada una de las tareas, cada uno de los principios vitales que tenemos que reconocer en una persona en duelo y que seguramente incluso nosotros como seres humanos hemos tenido que atravesar. Las investigaciones dicen que lo que calla las personas pesa mucho en su vida. Y nosotros creemos que es hora de hablar de duelo porque hablar es una de las maneras de contribuir con las personas a que su vida les pese un poco menos. Si les ayudamos a que puedan poner en palabras el dolor, a que puedan verbalizar, si los acogemos, si hacemos lo máximo porque ellos se sientan comprendidos, si somos buenas escuchas, vamos a estar haciendo un buen servicio de duelo. No hay atajos para el duelo, no hay fórmulas mágicas. El duelo es un proceso paciente, largo, siempre más largo de lo que las personas quisieran, siempre más lento de lo que las personas quisieran. Y los ritos funerarios han de servir, y hacia allá tenemos que enfocarlos, a ayudarles a las personas que han perdido un ser querido a construir un significado o a reconstruir un significado de vida tras la partida del ser querido. Lo primero que suele ocurrir cuando se va un ser querido es que perdemos el sentido de la vida, perdemos el interés por la propia vida. Y sí, desde los servicios funerarios y cómo los prestemos podemos estar contribuyendo a veces con unas pequeñas cosas, otras veces con unas grandes cosas, con unas grandes semillas, para que nuestros usuarios sientan que es posible recuperar el sentido de su vida cuando le rendimos un buen servicio, una buena conmemoración, un buen homenaje a la memoria del ser querido que ellos están despidiendo. Por eso, cuando hablamos de eso, hora de hablar de duelo, lo que quisiera que quede en sus mentes es que de las cosas más hermosas que retan a la humanidad, de los servicios más hermosos que retan a la humanidad, muchos de ellos han salido de experiencias dolorosas. Pensemos en la Madre Teresa de Calcuta, pensemos en Nelson Mandela, pensemos en la experiencia de Viktor Frankl. Vivieron momentos difíciles, pero supieron transformar esos momentos difíciles en experiencia de crecimiento. Nosotros quisiéramos que este espacio les ayude a ustedes a ser más útiles cada vez más en ayudar a que la experiencia dura y difícil del duelo sea para nuestros usuarios una experiencia de crecimiento. Les espero en el próximo podcast, la próxima semana. Muchas gracias por atender este espacio y bienvenidos a Universo Funerario.